Bienvenidos a las 8:45. Continuamos con la cobertura y la discusión en torno a ese proceso, o más bien dos procesos que se han iniciado en contra de antiguos altos cargos militares. Nos acompañan en este momento Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo. Y está con nosotros también Moisés Galindo, abogado que ha sido patrocinador en diferentes causas, ha sido abogado en diferentes causas de militares que han sido acusados de delitos semejantes a los que hoy se está señalando a 19 personas. Señores, bienvenidos, gracias por acompañarnos a las 8:45. Es un gusto. Tengo la primera pregunta. Doña Carmen es dueña de la primera pregunta. Para ambos, ¿consideran ustedes que este caso reavivará el fantasma de la polarización ideológica en el país? Sobre todo considerando que los militares se sienten agraviados y tratados injustamente. Empecemos tal vez por el licenciado Galindo. Bueno, yo creo que más que los militares, yo creo que es los guatemaltecos. Yo siento que los guatemaltecos durante los últimos 30 años le han dado un apoyo, que lo dicen las encuestas, a su ejército. Y no considera que el ejército fuera un ejército asesino, no, que más bien se consideran muy identificados. Y yo siento que lo que aquí está despertando es esos sentimientos que sí llevan a la polarización. Yo le hablaba a Mario que hoy a mediodía iba a tribunales y miré a unas personas que supongo que son de alguna organización de izquierda y no me saludaron muy bien. Sin embargo, he recibido llamadas durante todo el día y lo pueden saber todos aquellos que escuchan mi teléfono, porque ya es un hecho notorio que todo el mundo escucha mi teléfono, y yo oigo una emoción de querer realmente enfrentar y no con la ley, lo cual yo como hombre de ley considero que así debe ser. Siento que sí estamos creando una situación muy delicada. ¿Qué nos está diciendo? ¿Que se debe enfrentar con la ley, dice usted? Yo digo que se debe enfrentar con la ley, pero la gente que me ha llamado siento que están muy radicalizados. ¿Y qué clase de gente es? Pues normalmente que son familiares de los militares, se sienten muy ofendidos, se sienten traicionados, sienten que debe actuarse y si es necesario, sienten que debe llegar a extremos que sean necesarios para realmente ya parar esta situación contra los militares. Yo considero y todavía sigo pensando y tengo esperanzas que sea la ley la que se aplique y debe aplicarse de acuerdo al procedimiento de la Ley de Reconciliación Nacional. ¿Qué piensa Mario? ¿Qué piensa de todo esto? Bueno, miren, yo solo quiero recordar brevemente algunos de los antecedentes. Son 559 víctimas las que se rescataron de los cementerios clandestinos dentro de la base militar número 21. Dentro de ellos, 90 niños. Y de esos 90 niños, alrededor de 28 entre 0 y 3 años de edad. Y fíjense que hay otro detalle, porque pueden algunos decir, no, se trata de cementerios que ya la población tenía desde hacía tiempo ahí. Que eran restos de víctimas del terremoto, se dijo esta mañana. Pero resulta que de las 559 víctimas, 212 estaban amordazadas. 280 y fracción tenían una venda en los ojos. La mitad de todos habían muerto por golpes contundentes en diversas partes del cuerpo, en el cráneo, en la espalda, o habían muerto a machetazos. Algunos tenían residuos de balas, de armas militares, en el cráneo, por ejemplo, como muestra de que habían sido muertos con tiro de gracia. Menciono estos antecedentes porque yo creo que es importante señalar qué es lo que se está juzgando aquí. Miren, yo entiendo que hay algunos que pueden decir que el ejército, bueno, Moisés lo acaba de decir, que el ejército tiene algún tipo de apoyo de parte de la población. Y yo entiendo que la institución militar debe tener ese tipo de apoyo, porque es una institución vigente dentro del Estado guatemalteco que tiene ciertas funciones. Pero una institución de esta naturaleza con ex integrantes, porque ya no hay integrantes ahí, con ex integrantes que incurrieron en ilegalidades, y no en cualquier ilegalidad, sino en ilegalidades catalogadas como crímenes de lesa humanidad. Yo creo que incluso en aras de sanear al ejército como tal, de depurarlo, debe permitirse que sean procesados de manera adecuada. No es posible que una democracia se construya sobre la base de perdón y olvido, o sobre esa cantidad de muertes tan terribles. Sí, claro, para quienes dicen que es innecesario reabrir las heridas del país y que ya ha firmado los acuerdos de paz, esto debería de quedar atrás y que ahora Guatemala tiene otros problemas más importantes que resolver
¿Qué respuesta darías tú a este Para, argumento? para empezar, tenemos una ley de reconciliación nacional, a la que ya Moisés hacía referencia. Esta ley deja muy claro que no pueden ser amnistiados 3 delitos: desaparición forzada, genocidio y tortura. En este caso estamos hablando de desaparición forzada. La tortura queda subsumida dentro del delito de desaparición forzada, porque también existe la tortura al analizar cómo es que se encontró estos cuerpos, pero queda subsumida dentro de la desaparición forzada. O sea, yo creo que en este caso no se puede aplicar la ley de reconciliación nacional. Moisés piensa lo opuesto. Moisés piensa que sí se debe aplicar la ley de reconciliación. Sí, yo le digo a Mario que en primer lugar, y quiero corregir, la zona militar número 21 se fue construida sobre lo que fue la aldea Chicoyohuito, y ahí puedes ver los mapas en el Geográfico Nacional de los años 70, 60, 70, y ahí habían 2 cementerios. Porque en primer lugar es ilógico que usted vaya a llevar niños y mujeres a matar a una base militar. Si esa es una base militar, eso se hubiera sabido desde hace 30 años, y el Milegeto no mataba niños ni mataba mujeres, por un lado. Por otro lado, yo dudo y pongo en duda, y eso es parte de la defensa, de que haya gente que haya estado vendada, que haya estado con tiro de gracia y todo lo que ha escrito en este caso Mario. Yo lo dudo, porque esta ONG de antropología forense es una tendencia totalmente de un hijo de un ex combatiente de la guerrilla. Entonces eso va a ser parte del proceso. Ahora, lo que yo digo, y eso no estoy de acuerdo, es que el procedimiento que mandaba la Ley de Reconciliación Nacional, interpretándolo en todo su texto y contexto, es que previo a iniciar cualquier procedimiento tenía que irse a una sala de apelaciones. Un procedimiento especial que podía terminar en la Corte Suprema de Justicia y aún poderse amparar ante la CC, y la única que puede determinar, antes que un juez de primera instancia determine una orden de captura, si es delito de lesa humanidad o no es delito de lesa humanidad, los hechos que están imputándole a los militares, es una sala de apelaciones por ese procedimiento. Lo que yo veo aquí es que la ley decía que mientras estaba en ese procedimiento no podía ponerse ni una orden de captura, ni prisión preventiva, ni una medida cautelar. Eso quiere decir que para mí los militares hoy por hoy están ilegalmente dentro de una prisión, dentro de un procedimiento, porque a ellos se les había dado el debido proceso de ir ante esa sala a discutir si son o no delitos de lesa humanidad, los cuales está señalando el Ministerio Público en este momento. Volvamos al punto respecto de la muerte de niños y mujeres adentro de la zona militar. El fiscal López, quien acaba de ser entrevistado por nosotros, nos narraba el caso de 2 mujeres y un niño al menos que fueron sobrevivientes de la matanza, la masacre de Río Negro, que habrían sido trasladados en helicóptero a la zona militar 21 y se han encontrado sus restos y han sido plenamente identificados. Has dicho también que esa identificación es cuestionable porque fue realizada por una institución que está integrada por personas que podrían tener algún sesgo. Pero lo que se presenta es prueba científica, tan científica como una prueba de ADN. ¿Cómo es eso contestable? Yo te puedo decir que por eso es el procedimiento que se siguió para eso, porque perfectamente si alguien quiere ser malicioso, puede llevar un hueso y colocarlo y nadie controló quién llevó ese hueso. Y luego decir, mire, este hueso y este hueso tienen el mismo ADN. Estoy hablando como abogado defensor. Y esas son las cosas que se van a tener que ver en el proceso de defensa. Ver si realmente estaban ahí o no estaban ahí las osamentas, cómo las osamentas fueron encontradas, quién las encontró, cuál fue la cadena de custodia, quién hizo el despertaje, de dónde y por qué se dan los hechos que dicen si la persona estaba aquí y luego apareció acá. Porque no es lógico, es sentido común. El ejército, hoy escuchaba en la mañana, la fiscal general decía que había unos, no sé cuántos hombres fueron llevados a la zona militar y ahí fueron asesinados. No tiene sentido. Si estaban en la montaña, ¿por qué no iban a la zona militar? No estoy diciendo ni aceptando que haya sucedido. Lo que estoy diciendo es que esa lógica no es una lógica de un ejército profesional como el que yo conozco, y estoy seguro que no hicieron lo que dice que hicieron. Pero en el marco de una guerra, la aplicación de la tortura, habitualmente se produce ese tipo de interrogatorios a los que se somete a los prisioneros en instalaciones específicas, en donde se cuenta con los recursos para presionarlos hasta que ofrezcan la información deseada. Esos son los hechos que tienen que haber sido analizados previamente en una sala de apelaciones para determinar si eran delitos políticos, eran conexos o eran delitos de lesa humanidad. Y solamente que la sala diera o dejara firme la cámara correspondiente a la Corte Suprema que esos eran delitos de lesa humanidad, entonces se debe haber iniciado
el procedimiento de captura. Y eso hoy por hoy no fue. Hoy simplemente todo el Ministerio Público con esta ONG de antropología forense armaron el caso y hoy solamente dicen ustedes son responsables de la desaparición forzada, ustedes son responsables de la tortura, y uno no tuvo como sindicado la oportunidad de defenderse de acuerdo a la ley de procedimiento que establecía la Ley de Reconciliación Nacional. Mario Polanco, ustedes como creyentes adhesivos, entiendo que son en este caso, ¿qué tendrías que decir sobre el argumento que ha presentado el licenciado Galindo? Bueno, voy a hacer algunas acotaciones así muy brevemente. El director de la Fundación de Antropología Forense es Freddy Pecherelli. Su padre no era integrante de ningún grupo subversivo, era levantador de pesas. De hecho, por haber ido a las Olimpiadas de Moscú, fue que tuvo una beca para irse de Guatemala forcivoluntariamente en aquel momento. Me refiero a las Olimpiadas de Moscú en el 80. Pero no es que tuviera algún vínculo con grupos que estaban al margen de la ley en aquel momento, sino simplemente fue por haber ido ahí. Se trata, la Fundación de Antropología Forense, de un equipo altamente profesional, con reconocimiento mundial. Ellos han ido a practicar exhumaciones a la ex Yugoslavia, han ido por toda Sudamérica, por países de Asia incluso. Entonces se trata de un equipo profesional. Por otro lado, yo entendería que pudiera haber algún tipo de malicia si hubiera aparecido un hueso y a través de ese hueso hubieran identificado a través del ADN que había vínculo con alguien. Pero ya cuando aparecen casi un centenar de cuerpos completos, eso ya es un poco más complicado. ¿De dónde saca uno un centenar de cuerpos? De huesos. De cuerpos completos, ¿verdad? De huesos, obviamente, de osamentas, para ir a colocarlos dentro de las fosas que están dentro de la base militar. Miren, esta base militar hay que recordar que funcionó en un área con mucha presencia militar en aquel momento, porque hay que recordar que Alta Verapaz es un departamento donde hay mucha simpatía hacia el ejército, pero también había cierta oposición en algunos momentos. Se instala en el lugar en que continúa funcionando, ahora se llama Creón Paz, y yo creo que para entender por qué es que los militares actuaron así en aquel momento, habría que ubicarse en ese contexto histórico, en ese momento en que muchos se creían prácticamente los dueños del Estado. No digo los dueños de Guatemala, sino ellos se consideraban el Estado, ellos decidían... Pero también se sentían amenazados, Mario. En aquel momento no sé si se sentían amenazados, porque ¿qué amenaza podía haber? Es cierto, había un ejército irregular que atacaba constantemente instalaciones militares, claro, y patrullas militares. Pero eso no no justifica el hecho de que se haya incurrido en tanta brutalidad. Además, yo me pongo a pensar, ¿cómo podía catalogarse? Pero es parte del contexto en el que debe colocarse las acciones también. Definitivamente, pero ¿cómo, por ejemplo, pensar que hay 3 ancianos de muy avanzada edad entre las víctimas y hay 90 niños? Esos 90 niños, yo no creo que tuvieran alguna ideología comunista o que anduvieran con AK-47 junto con ese ejército irregular que era la guerrilla. Niños entre 0 y 3 años, por ejemplo, que fueron muertos de una manera brutal. O sea, yo creo que en ese sentido sí hubo algún tipo de brutalidad. Y el otro detalle es que aquí no se podría hablar de delitos políticos o conexos, sino solo de crímenes de lesa humanidad, porque un delito conexo no necesariamente es privar de su vida a una persona. Puede ser allanar, capturar de manera ilegal. O sea, pueden ser otro tipo de figuras delictivas que no sean tan graves. A la larga yo creo que el delito de lesa humanidad subsume cualquier otro delito que hay, incluso la tortura. Pero sí sería interesante durante el proceso penal poder analizar la tortura, pero hay otros delitos, allanamientos, capturas ilegales, abuso de autoridad, etcétera, que quedan subsumidos. Pues cabe la posibilidad, a lo largo del proceso, que se realicen, que se demanden otras pruebas científicas para constatar las que el MP tiene en este momento en su mano y en las que funda su acusación. Definitivamente, porque como dice Mario, como son 100, no es uno. Pues 100 los vas a encontrar en un cementerio, 400 los vas a encontrar en un cementerio, y ahí habían 2 cementerios de esa aldea, donde fue construida la base. Entonces, claro, en la defensa, durante el proceso, se puede demostrar que ahí no hay 90 niños que fueron masacrados, hay 90 niños que eran parte de un cementerio de una aldea. Y estoy seguro que en la investigación va a salir realmente si los niños
¿fueron masacrados o no fueron masacrados? Porque 90 niños es muy dudoso que vayan a aparecer, como dice Mario, que dice la antropología. Ahorita solo es la versión que nos está dando, porque lógicamente él conoce el proceso, yo no lo conozco, pero hay que ver realmente si existe o no existe todo eso que dice la antropología forense. La defensa tiene que poner sus peritos, sus expertos, para determinar si la acusación realmente tiene sustento o está fabricada. Remontándonos todavía un poco más a la historia, cuando usted mencionaba que el ejército no había matado niños ni mujeres, en alguna medida estaría contradiciéndose en los hallazgos de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Cuando se firma este acuerdo, se establece que esta comisión tenía que actuar con plena objetividad e imparcialidad. ¿Considera el gremio militar que fue elaborado este informe con esa imparcialidad y esa objetividad, o quedaron insatisfechos? No, yo creo que no es el gremio militar, es el pueblo de Guatemala. Si fuera cierto ese informe, el pueblo de Guatemala después de 25 años no le estaría dando el apoyo a un ejército asesino, y se lo está dando arriba del 80%. El pueblo de Guatemala entiende, porque la vivió la guerra y fue víctima también, y sabe que ese ejército no fue un ejército asesino, fue un ejército que defendió el orden institucional y constitucional. Que hubieron excesos, pueden haber. Lamentablemente es el estrés de una guerra, las personas reaccionan diferentes ante esa tensión y presión. La vemos hoy en Siria, la vemos hoy en Israel, la vemos hoy en Irak, pero eso no significa que sea la política de un Estado o la política de un ejército. Este es un ejército profesional que no se dedicó a matar niños ni a matar mujeres. Aunque el informe o la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sí habla de que esto fue parte de la ejecución de una política de Estado en ese momento. Mire, yo quiero recordar, en el momento en que se elaboró el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, esta comisión le requirió información al Ejército, a la Policía Nacional. Ambas instituciones negaron tener esa información. Sin embargo, después aparecieron archivos del Ejército, ahora ya son públicos, archivos de la Policía Nacional. Pero en este caso me refiero, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sí dice que fue parte en su sentencia de una política desde el Estado. Solo quería hacer referencia al informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Y quiero señalar algo. El pueblo de Guatemala sí aceptó el informe. De hecho, es objeto de estudio en algunos centros de educación, pero quienes no llegaron aquel 25 de febrero de 1999 a recoger el informe al Teatro Nacional, yo estuve ahí, fueron la institución armada y la exguerrilla. Ninguna de las dos, como que no les convenía que el informe saliera de manera pública. Ninguna de las dos colaboraron fehacientemente con ella. Es cierto, ya refiriéndome a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la misma Corte, hay que tomar en cuenta que sí ha habido tanto resoluciones de la Comisión Interamericana como sentencias de la Corte que sí hacen referencia a ese tipo de abusos. Ahí se han presentado pruebas, se han presentado peritajes y todo tipo de documentos, y quiero señalar que en algunos momentos incluso militares se han presentado como testigos. Mario, en el marco de la polarización que se abre a partir de un proceso más por casos de hechos graves de violencia durante el conflicto armado, se cuestiona por supuesto a todas las partes. Una de esas partes es el grupo de apoyo mutuo. Se cuestiona su participación como querellante adhesivo y se cuestiona directamente si obtienen beneficio económico de su participación en esta clase de procesos. Responda. ¿Tienen beneficio económico? En este tipo de procesos a nivel nacional no se obtiene ningún tipo de beneficio económico, absolutamente ninguno. Nunca se ha obtenido ningún beneficio económico. El grupo de apoyo mutuo, al igual que otras organizaciones de derechos humanos, no solo de Guatemala, sino de todo el continente americano o latinoamericano, cuando hay casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, han logrado para las familias, no para el GAM, algún tipo de beneficio económico para las familias. ¿Y no cobra, no cobra una comisión de ese beneficio económico? No cobra ninguna comisión. En algunos casos nosotros hemos demandado que haya también un pago por costas, porque para el GAM, en lugar de que haya un beneficio económico, hay un gasto, porque nosotros tenemos que estar buscando recursos para viajar a Washington, por ejemplo, cuando se trata de la comisión, o alguna capital de América cuando se trata de la corte. A veces nosotros hemos logrado algún tipo de beneficio, pero no siempre en todos los casos. Y a nivel personal, Mario, sobre esa denuncia que se puso hace algún tiempo diciendo que tú te habías beneficiado con una de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una especie de resarcimiento o de pago de cierta cantidad de dinero alrededor del caso de Fernando García, el esposo de Ninette Montenegro. Así es, miren, en este caso hubo una sentencia en costas a favor del GAM por 500,000 quetzales. El dinero lo recibió el grupo de apoyo mutuo, no lo recibí yo.
Yo soy el representante legal del GAM, entonces seguramente yo tuve que firmar de recibido en algún momento. No hay ningún proceso de ninguna naturaleza abierto en mi contra por eso. Se ha señalado incluso de procesos de parte del PNR. Yo, para quienes quieran confirmarlo, hoy puse en El mi Programa hoja de Nacional Facebook, de Resarcimiento. el Programa Nacional de Resarcimiento, hoy puse en mi hoja de Facebook una constancia de antecedentes penales para demostrar que no hay ningún proceso penal en mi contra, pero a aquellos amigos de la impunidad, amigos de defender lo ilegal, que están haciendo referencia a esto, pues en ese caso, contra ellos sí yo tengo, no solo yo, sino el GAM también, 2 procesos penales abiertos por distinta naturaleza. No logramos que avancen, pero lo estamos empujando para que logren avanzar y eventualmente que también se esclarezca esa situación. Yo he optado por no caer en ese juego de dimes y diretes, de que me hagan algún señalamiento y yo contestar, yo responder. Simplemente he estado esperando que en los tribunales se dilucide esta situación. Moisés, en su caso, ¿quién sufraga los gastos de los abogados defensores de los militares? ¿Los pagan ellos directamente? Los tienen que pagar. Yo le decía aquí a Mario que por el momento, y creo que siguen algunos periodistas, yo estoy esperando, he propuesto mis honorarios y si aceptan, yo defenderé. Si no tienen cómo pagarme, pues lógicamente tal vez no los defienda, pero si ellos aceptan sus honorarios, yo los voy a defender. Señores, a ambos, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos con nuestra compañera Rocío Lazoya, nos cuenta qué se dice en redes sociales respecto de esta conversación y este tema, por supuesto, que crispa a la sociedad guatemalteca. Muchas gracias, Juan Luis. Bienvenidos de vuelta a redes sociales. Le recordamos que nos interesa mucho su opinión. Nos encuentra en Facebook como Canal Antigua y en Twitter como @Canal Antigua. Hablamos en este momento sobre los 19 exmilitares que capturó el Ministerio Público, quienes además son señalados de tener un vínculo con desapariciones y derechos en contra de la humanidad durante el conflicto armado. Vamos a comenzar con la información. Exigimos una justicia pareja, que arresten a los asesinos líderes de los guerrilleros. Ahora vamos con la opinión de Víctor Toledo, quien dice: no voy a favor de nadie, pero tanto guerrillero como militar deberían ser juzgados por igual. También tenemos la opinión de Lucía Morán, quien nos dice: Guatemala vivió una guerra, la guerra tiene reglas, se llama derecho humanitario. Todo combatiente debe respetar esas normas de guerra. Si no lo hace, es un criminal de guerra y debe ser juzgado y sancionado. Guatemala necesita sanar las heridas con justicia. Nadie debe estar por encima de la ley. Estos son los comentarios que tenemos sobre el tema hasta este momento. Lo invitamos a seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales. Por el momento nos iremos a deportes.